me acompaña en esta mañana a Hebreos. Vamos a estudiar una porción de la palabra de Hebreos, capítulo 10. Particularmente estaremos viendo los versículos 11 al 25. Hebreos, capítulo 10, versículos 11 al 25. Nuestro tema para hoy es una comunidad redimida. Particularmente estaremos recordando, viendo lo que nos enseña el texto acerca de dónde se fundamenta, cómo vive una comunidad que ha sido redimida por la sangre de Cristo. ¿Cuál es el fundamento que nos une? ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Por qué nos reunimos como iglesia en cada ocasión? Así que eso es lo que estaremos viendo en Hebreos capítulo 10, versículo 11 al 25. Permítame darle lectura a la palabra de Dios. Ciertamente, todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Padre, nuevamente te agradecemos en esta mañana por la reunión de los santos, la reunión de tu iglesia en este lugar. Gracias por la obra que tú empezaste en esta amada iglesia, Señor, la obra que has continuado y continuarás, Señor. En esta hora te pedimos que por medio de tu palabra hables a nuestra vida. Oh, Señor, esta semana hemos sido expuestos a muchos mensajes, a mucha información, pero queremos sentarnos y escuchar tu palabra. Tu palabra nos transforma, Señor. Tu palabra nos confronta, nos guía. En esta mañana te pedimos que por tu Espíritu Santo seamos edificados. En tu nombre Jesús oramos, te lo pedimos todo. Amén. Piensa por un momento en la importancia de los fundamentos. Todos estaríamos de acuerdo con esta afirmación de que tú puedes tener el edificio más grande del mundo, pero si no tiene un buen fundamento, muy pronto podrá caer. Puedes tener el edificio más alto del mundo, pero si su fundamento no está correcto, algún día se derribará, algún día ya no estará más en pie. Hay un edificio muy famoso que de seguro todos ustedes conocen, es la famosa Torre de Pisa, allá en Italia. Este edificio que parece inclinado, y parece inclinado no es una visión óptica o una ilusión, es que verdaderamente es un edificio que se ha estado inclinando, que se ha estado cayendo. Y es sorpresa para muchos saber que ese edificio se comenzó a construir hace casi 1000 años. Un edificio que se comenzó a construir en el año 1173 después de Cristo para poner una campana encima. Eso era todo lo que se quería hacer con ese edificio. De hecho, si no se hubiera inclinado, iba a ser un edificio más que la gente nunca lo iba a ver, nunca lo iba a visitar. Pero ese edificio que tenía esa torre con una campana encima, la idea era ser el campanario de la catedral de la ciudad, para tocar la campana y que toda la gente de la ciudad se acercara a la catedral. Hubo un problema. Ese edificio lo comenzaron a construir con mármol y el mármol es muy pesado. Y el lugar donde lo estaban construyendo era un lugar donde lo que había era arena y arcilla. Así que rápidamente, los primeros años que comenzaron a construir, el edificio comenzó a inclinarse. Así que rápidamente los ingenieros de la época buscaron maneras de tratar de resolver eso.
Una manera fue hacer contrapeso, o sea, ponerle más peso en la parte del edificio del otro lado para que no cayera. Otra forma de hacerlo fue ayudando de alguna forma a reconstruir el fundamento, a fortalecer el fundamento. Pero mis hermanos, por cientos de años, como les dije, ya casi 1000 años, ha estado esa torre inclinándose año tras año, hasta que en 1990 parecía que se iba a caer. Y en 1990 la tuvieron que cerrar. Comenzaron un proyecto de reconstrucción y los expertos en el tema dijeron, en 1993 al 98, proceso de construcción, dijeron, tranquilos, ahora todos pueden venir a observar la torre. Ella sigue inclinada, pero está segura por los próximos 200 años. O sea, está segura, pero en 200 años algún ingeniero va a tener que bregar con esa situación porque de seguro se va a caer. Y esa idea que queremos pensar por un momento, cuando algo no tiene un buen fundamento, escuche bien, de seguro se va a caer. Cuando algo no tiene un buen fundamento, de seguro va camino a la ruina. Pero lo contrario también es verdad. Cuando algo tiene un sólido fundamento, pueden venir terremotos, huracanes, vientos poderosos y nunca caerá si tiene un buen fundamento. Y la carta a los hebreos precisamente nos lleva a pensar en cuál es el fundamento sobre el cual descansa la iglesia. ¿Cuál es el fundamento sobre el cual descansa nuestra salvación? ¿Qué es lo que nos mantiene unidos? ¿Qué es aquello en lo cual la iglesia puede descansar a pesar de tanto sufrimiento, a pesar de persecución, a pesar de tiempos difíciles? La carta o el libro a los hebreos nos ayuda a entender mucho ese fundamento donde descansa nuestra fe. De hecho, este libro fue escrito para una comunidad de judíos que se habían convertido al cristianismo. Sabemos que fue escrito antes del año 70 después de Cristo, que fue el año que se destruyó el templo en Jerusalén, porque mientras tú estás leyendo el libro, habla como en tiempo presente de todavía sacrificios que se hacían allí en Jerusalén. No sabemos dónde se escribió, pero las propuestas más grandes de los comentaristas bíblicos o más acertadas es que se escribió probablemente en Roma, a unos cristianos en Roma o en la región de Turquía. Lo importante que tenemos que saber es que era un momento de mucha persecución. Si se escribió en Roma, probablemente estamos hablando de la persecución bajo Nerón. Una persecución muy grande allí en Roma, donde cristianos fueron llevados a la muerte, fueron quemados por su fe. Así que era un momento de mucha incertidumbre. Se estaba tambaleando los cimientos del edificio de la iglesia. Los judíos estaban persiguiendo la iglesia. Desde afuera el imperio romano ahora estaba persiguiendo la iglesia. Así que todo parecía jamaquearse. Y en ese contexto histórico donde todo parecía jamaquearse, aparece esta hermosa carta a los hebreos para decirnos, aunque todo parezca que se puede derrumbar, si nosotros tenemos y entendemos cuál es el fundamento en el cual descansa la iglesia, podemos estar seguros. Y toda la carta a los hebreos precisamente trata de eso, de Cristo, de la obra de Cristo y de cómo Cristo es un fundamento suficiente en el cual podemos nosotros descansar. No importa lo que estaban enfrentando esos hermanos en la época que se escribió esta carta. De hecho, ¿sabes que no sabemos quién la escribió? Es una carta anónima. El listado sería muy largo y estaremos aquí mucho tiempo hablando de todos los posibles autores, desde Pablo, Lucas, Silas, Timoteo y muchos otros más. Autores que se presentan como posibles autores de esta carta. Lo que sí sabemos es que era alguien del círculo de Pablo, por toda la teología que presenta. ¿Qué nos enseña este libro de los Hebreos? Nos enseña la supremacía de Cristo. Nos enseña que Jesús es superior a todo lo demás, que Él está en el fundamento, en el centro de toda nuestra salvación. De hecho, este libro comienza hablándonos en sus primeros 2 capítulos acerca de la plena deidad de Jesús y de su plena humanidad. Él es plenamente Dios y plenamente hombre. Misterio de la encarnación. Se nos presenta hablando en el capítulo 1 diciéndonos que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Que Él es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Y usted pasa la página y el capítulo 2 dice, pero Él vino a sufrir por nosotros y fue semejante a nosotros. Así que los primeros 2 capítulos nos habla acerca de la naturaleza de Cristo. Nos habla cómo Cristo es la plenitud y el cumplimiento de todas las profecías.
Si tú quieres entender, mi hermano, quién es Jesús, dónde descansa tu fe hoy, dónde descansa la iglesia, cuál es la obra perfecta y completa de Jesús, yo te animo a que saques 45 minutos esta tarde, porque es lo que toma leer el libro en estadística, y leas el libro completo. Leas la carta a los hebreos. Así que era importante que en medio de la persecución que estaba pasando esta iglesia, ellos recordaran cuál era el fundamento en el cual ellos se sostenían. Cristo y su obra de redención. Pero también hay un llamado final en esta parte del texto que veremos en esta mañana, y es el llamado a la comunidad, es el llamado a la permanencia, a permanecer firmes y sobre todo unidos como iglesia, como comunidad, mientras estamos enfrentando persecución o sufrimiento. Así que nuestro pasaje lo dividiremos de la siguiente manera: versículos 11 al 18, veremos la primera parte de nuestro texto, el fundamento en el cual descansa una comunidad redimida. Esto nos explica por qué nos reunimos como iglesia. Esto nos explica lo que nos mantiene unidos hoy. Esto nos explica por qué vale la pena vivir para Cristo, vivir en comunidad como la iglesia de los redimidos o la comunidad de los redimidos. ¿Cuál es el fundamento que sostiene una comunidad de redimidos, la iglesia? Se nos explica aquí, desde el versículo 11 al 18, aunque como le mencionaba, ya toda la carta anteriormente ha estado presentando esas ideas de que Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a los profetas del Antiguo Testamento. Jesús, de hecho, el libro comienza diciendo eso, que ya el Padre nos ha hablado en el pasado por los profetas y ahora nos ha hablado por el Hijo. Ya el Padre en el pasado por los profetas estuvo preparando el camino. Había muchas imágenes, todo eso está en el Antiguo Testamento, muchas imágenes. Habían corderos que eran sacrificados como sustituto. Para que el pueblo no muriera, se enviaba o se mataba a un sustituto, que era un cordero, normalmente, un animal. Y todas esas imágenes, el autor de los Hebreos dice, todo eso estaba apuntando a Cristo. Y miren cómo lo resume desde el versículo 11, el fundamento en el cual descansa una comunidad redimida. Ciertamente, todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Mira lo que implica esta primera idea cuando nos habla de ese fundamento sobre el cual descansa la iglesia, esa obra de redención. Cuando nos está explicando la obra de redención, nos dice en primer lugar que ese sacrificio de Cristo fue perfecto, fue completo, fue suficiente. A ese sacrificio de Cristo, de hecho, si usted ve el verso anterior del capítulo 10, dice una ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez y para siempre. Y noten la idea del versículo 11. Los sacerdotes estaban allí en el templo y estaba el templo, que era el lugar donde iban los sacerdotes. Una vez al año el sacerdote entraba a un lugar del templo que se llamaba el lugar santísimo, que solo podía entrar él a ofrecer una expiación, un sacrificio, un animal como sustituto por los pecados del pueblo. Y de momento estaban esos sacerdotes todo el tiempo, día tras día. Noten la idea del verso 11. Aunque habían unos sacrificios que se hacían una vez al año, como el día de la expiación, en realidad todos los días se ofrecían sacrificios. Día tras día se ofrecían sacrificios. Noten el énfasis de la mitad del verso 11. Dice, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. ¿Sabes cuál era el problema de estos sacrificios? Es que ellos mismos no eran la esencia. Ellos estaban apuntando a un sacrificio mayor. Ellos estaban apuntando a un cordero verdadero, más grande, que vendría a quitar el pecado del mundo. Porque estos sacrificios, dice el texto, nunca pueden quitar los pecados. Es que nunca fueron diseñados para eso. Dios había establecido los sacrificios del pasado, del Antiguo Testamento, simplemente para apuntar al sacrificio mayor. Ellos no tenían el poder para quitar los pecados. Pero ¿se imaginas este sacerdote terminando sus labores del día, purificándose, limpiándose las manos, limpiándose sus ropas? Ellos andaban con un ropaje particular y pensando, oye, mañana hay que volver a hacer sacrificio.
Esta tarde, de hecho, había sacrificios en la mañana y en la noche, en la mañana y en la tarde. El que estaba haciendo sacrificio por la mañana tenía que decir, oye, esta tarde hay que venir otra vez a hacer sacrificio. Cuando de momento hacía este sacrificio anual, el que se hacía una vez al año, que se llamaba el Día de la Expiación, de momento cuando terminaba, ninguno de ellos podía decir, qué bueno, ya los pecados del pueblo fueron perdonados para siempre, nunca hay que regresar al templo, no hay que sacrificar ningún otro cordero, no. ¿Sabes que ellos ya estaban planificando el próximo sacrificio? Porque ninguno de esos sacrificios podía salvar al hombre. Pero nota lo que dice el verso 12. Pero Cristo, el Cordero de Dios, enviado por Dios, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre. Noten el énfasis, noten lo que se compara entre el verso 11 y el verso 12. Mientras unos sacrificios tenían que ser ofrecidos muchas veces, el de Cristo fue un solo sacrificio. Y fue un sacrificio válido para siempre, por los pecados. Así que mis hermanos, recordemos en esta mañana este fundamento sobre el cual descansa nuestra salvación. El sacrificio de Cristo es perfecto, es suficiente. Por eso Cristo pudo decir, cuando estaba en la cruz, parte de sus últimas palabras, al morir, fue consumado es. Y cuando él estaba diciendo consumado es ya la transacción está completa. Literalmente el término consumado es un término de transacción comercial de la época, donde decíamos el trato se cerró. Ya no hay que añadir nada, ya no hay que quitar nada. Allí Cristo, cuando dijo consumado es, estaba diciendo ya el pago está hecho y el pago es completo. Hermano, qué gran bendición saber esta mañana que ese pago está hecho, que está completo, que es suficiente, que no hay que añadirle nada. Escuche bien, hay gente confundida allá afuera. No fue que Jesús allí pagó el pronto para que tú pagues la mensualidad. Nosotros estamos acostumbrados a vivir así. No fue que Jesús dio el primer paso para que tú des el resto de los pasos de tu salvación. No fue simplemente que Jesús dio el primer empujón, que Jesús dio el primer ánimo, que Jesús puso el 50% para que tú pongas el 50% y te salves. No, mi hermano, la gran noticia del Evangelio es que como tú no podías salvarte, Cristo lo hizo por ti y lo hizo completo. Lo hizo pleno. Él nos salvó una vez y para siempre. De hecho, noten también ese contraste entre el verso 11 y 12. Todo sacerdote está de pie día tras día. Todo el tiempo ellos se están moviendo, todo el tiempo estaban entrando y saliendo del templo. Pero nota del verso 12, dice que cuando Cristo hizo este sacrificio, como fue suficiente y completo, se sentó. ¿Ustedes se imaginan? Se sentó a la diestra de Dios, o sea, diciendo y mostrando que ya el trabajo estaba hecho. ¿Sabes por qué Cristo se sentó? Porque es que ya no había que hacer otro sacrificio. Por eso dice el texto que se sentó a la diestra de Dios. Versículo 13 nos dice, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Así que vemos en este pasaje, recordando el fundamento sobre el cual descansa nuestra salvación, que el sacrificio de Cristo fue completo, perfecto, suficiente, pero también nos enseña el verso 13 al 18 que este fue un sacrificio fructífero. ¿Por qué Jesús se sentó? Fue para ver el fruto de su obra. ¿Por qué Jesús se sentó como diciendo, ya no hay que añadir nada más? Y este sacrificio fue aceptado por el Padre y fue fructífero. O sea, en otras palabras, no fue en vano la muerte de Jesús. Y de hecho, desde el verso 13 comienza hablándonos hasta el 18 de ese fruto del sacrificio de Cristo. Ese fruto del sacrificio de Cristo hizo que sus enemigos fueran derrotados para siempre. Ese fruto del sacrificio de Cristo no simplemente le dio un golpe a sus enemigos, a la muerte y al pecado. Ese sacrificio de Cristo iba a derrotar el pecado, iba a derrotar la muerte. De hecho, la imagen es, todos los enemigos sean puestos al estrado de sus pies. La imagen es, es la imagen de un rey victorioso que fue a la guerra, regresó y se pudo sentar en su trono diciendo, yo vencí a todos mis enemigos. Todos mis enemigos están ahí. El enemigo era el pecado que nos separaba de Dios. El enemigo era la muerte eterna. Esa muerte que era parte de la consecuencia de la maldición cuando Dios había creado al hombre perfecto, sin pecado, pero el hombre se decidió rebelar en contra de Dios y ahora cargaba sobre sí esa maldición.
Hermano, esta imagen de Cristo sentado, de Cristo completando su obra, nos dice, Él revierte todo eso, toda esa maldición, todas las consecuencias del pecado, todas las consecuencias de la muerte. Él venció todos esos enemigos, siempre. Pero también este sacrificio fue fructífero. Noten lo que dice el versículo 14. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Hermano, este sacrificio fue fructífero porque Él tomó un pueblo para sí de gente que era pecadora, que no podía salvarse a sí mismo, los llamó así, los salvó y los santificó. Y este pasaje nos está diciendo que por esa ofrenda, por ese sacrificio de Él, Él ha hecho perfectos. Él te ha santificado, Él te ha separado para Dios, para Él. Él te ha hecho perfecto para siempre, aquellos que son santificados. ¿Y por qué? No nos perdamos de la idea de que esta carta que habla de fundamentos de lo que es nuestra salvación, se le está escribiendo a una iglesia que estaba sufriendo, a unos hermanos que estaban buscando cómo enfrentar la persecución. ¿Por qué el autor le escribe estas cosas? ¿Por qué el autor le dice, no, vamos a recordar quién es Jesús, vamos a recordar quién es tu Salvador y vamos a recordar lo que Él hizo? Y eso debe fortalecer tu fe. Este es aquel que derrotó a sus enemigos. Este es aquel que nos perfecciona para siempre. Gloria al Señor por eso. Este es el que nos santifica. Este es el que establece un nuevo y mejor pacto. De hecho, toda la carta a los hebreos resalta de una u otra manera cómo Jesús establece un mejor pacto. Un pacto eterno. Se nos explica aquí o se nos menciona en el versículo 15. También el Espíritu Santo nos da testimonio. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Miren qué hermosa la realidad del nuevo pacto. Nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Y en los Salmos hay muchas imágenes que reflejan esta idea, y en el mismo sistema de sacrificio del Antiguo Testamento hay muchas imágenes que reflejan esta idea. Miren, en el día de la expiación habían dos animales que se sacrificaban, pero uno se sacrificaba como señal de que todos los pecados del pueblo estaban cayendo sobre ese sacrificio. Él era el sustituto. Y la otra señal era un animalito que en vez de sacrificarlo, ¿sabes qué hacían? Lo enviaban lejos al desierto. Era como una imagen visible para el pueblo de que por el acto de Dios, por algo que estaba haciendo Dios, Él estaba separando a los pecados del pueblo. Él ya no se acordaría de sus pecados. Miren qué gracia tan grande la que nos da este Señor. Este Dios todopoderoso nunca más se acordaría de los pecados de su pueblo. Una vez y para siempre moriría por ellos. Haría un nuevo pacto que era mucho mejor que el anterior, donde ahora sus leyes estarían y sus preceptos en nuestro corazón y en nuestra mente. Este fue, mis hermanos, un sacrificio fructífero. Y este sacrificio también nos ayuda a descansar en esa obra redentora. De hecho, miren cómo termina esa parte del verso 18. Ahora bien, como resumiendo, está diciendo el autor, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. La idea principal de este texto es, ya que Cristo te perdonó una vez y para siempre, ya que Él no se acordará más de tus pecados, ya que eso fue una obra perfecta y completa, ya no hay necesidad de ninguna ofrenda por el pecado. Hermanos, las buenas nuevas de salvación que se predican a través de la palabra nos recuerdan que esa salvación es por pura gracia, que no se trata de las buenas obras que tú puedas hacer para salvarte, que no se trata de los muchos sacrificios que tú puedas hacer para salvarte, sino que se trata de la obra perfecta de Cristo, completa, para darnos salvación. Fue más que suficiente. Pero tú sabes cuál es nuestro problema como seres humanos, nuestra soberbia. Todos nos los queremos ganar. Queremos poner algo a nuestra salvación. Queremos decir, no, pero es que yo aporté algo. El teólogo Jonathan Edwards decía, lo único que tú aportaste a tu salvación fue el pecado que la hizo necesaria. Así que no te jactes. Eso es lo único que tú pusiste, que eras tan pecador que no podías salvarte a ti mismo y por eso el Salvador tuvo que venir a hacerlo. No, mi hermano, el texto nos muestra
que nuestra salvación fue completamente por gracia y que donde hay ese perdón, donde ya se nos mostró ese perdón una vez y para siempre, el precio pagado, la salvación comprada para su pueblo, ya no hay necesidad de otro sacrificio. Ya no hay necesidad de otras obras, ya no hay necesidad de otra ofrenda por el pecado. Miren lo que está haciendo el autor hasta este punto. Está recordando el fundamento sobre el cual descansa nuestra salvación, la obra redentora de Cristo. Se lo está recordando a una iglesia que está sufriendo. Y de momento hay un entonces. Miren el verso 19. Esa es la segunda parte de nuestro texto. Ya vimos el fundamento en el cual descansa una comunidad redimida. Ahora veremos de los versos 19 al 25 la manera en la que vive una comunidad redimida. Los aspectos prácticos de a la luz de lo que hizo Dios en Cristo para salvarnos. Mire cómo ahora debemos reaccionar o cómo debemos responder. El verso 19 hay un entonces. O sea, a la luz de todo lo que ya expliqué, dice el autor, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿usted sabe qué? El autor está tratando de resumir todas las verdades que dijo en el pasaje anterior. Y por eso tarda como 3 versículos antes de decirte lo que te va a decir. Lo que él te iba a decir es, el verso 22, acerquémonos, lo vamos a explicar ahora. Pero ¿por qué él tarda tanto introduciendo esta idea? Es que él está tratando de explicar. Miren, tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. ¿Usted se imagina a un judío escuchando eso? ¿Quién puede entrar a un lugar santísimo? Solo el sacerdote una vez al año. Pero ¿quién puede hacer eso? Nadie tiene el derecho, podía gritar cualquier judío en la congregación, de entrar al lugar santísimo. Y cualquier cristiano en esa misma congregación puede decir, sí, ¿sabes qué? Nadie tiene el derecho, pero el que puso las estipulaciones, el Dios santo y todopoderoso, Él mismo vino, murió por mí, pagó el precio para que yo, no por mi mérito, no por mi obras, no por mi santidad, para que yo pueda entrar allí, por Él. Eso es lo mismo que va a pasar en el cielo, mis hermanos. Nadie en el cielo se jactará en ningún momento, en ninguna ocasión, en toda la eternidad, de que está allí por sus propias obras. No sabemos cómo será esa realidad del cielo completa, porque no se nos revelan todos los detalles en la Escritura, pero si existiera la oportunidad de estar en el cielo, yo poder preguntarle a los hermanos que están allí al lado, oye, ¿por qué tú estás aquí? ¿O cómo llegaste aquí? Todos apuntarán a una sola cosa. Y es una imagen que aparece en Apocalipsis capítulo 5, al Cordero de Dios perfecto, el que es digno para siempre, el que pagó el precio. Todos estarán apuntando y dicen, yo estoy aquí, no porque yo lo merecía, no porque yo lo busqué. Yo estoy aquí por la gracia de Dios en Cristo que me fue dada. Porque Él pagó el precio, porque otro pagó el precio y me permitió entrar. Hay una canción ya de muchos años que recoge muy bien esta idea. Me gusta mucho esa canción solo por esa frase, aunque está bonita toda, pero solo por esa frase. Dice, he despertado en el redil y no sé cómo. Esa idea de este cantautor, cuando presenta ese concepto, yo desperté en el redil y no sé cómo. Y después sigue diciendo, yo desperté en el redil, ahora tengo los cuidados del pastor. Pero es que yo no merecía estar en ese redil. Yo no sé cómo yo llegué aquí. Un acto de pura gracia. Ahora podemos entrar porque se nos ha invitado, se nos ha llevado a entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Es solo por la sangre de Jesús que podemos entrar. Hermano, esa es la misma razón por la cual tú puedes orar hoy. Nunca olvidemos eso. Hoy tú y yo podemos ir delante de Dios porque tenemos a un intercesor, a un mediador. Por eso nuestras oraciones no se hacen en nuestro propio nombre. Por eso tú no oras y al final dices en el nombre de Gil, amén. O en el nombre de Mateo, amén. Al final es en el nombre de Jesús. Él es el por el cual yo estoy yendo a Dios. Él es mi mediador. Ahora podemos entrar. De hecho, es importante recordar en este punto que nosotros no podíamos acercarnos a Dios por nuestras propias obras, pero Él lo hizo posible. Él ahora nos hizo cercanos.
No había forma de acercarnos nosotros a Dios por nuestro pecado sin esa obra de Cristo que se acaba de explicar aquí. Pues Dios es el que nos permite entrar. De hecho, se revierte la maldición del pecado de Génesis capítulo 3, las consecuencias del pecado. Se van a revertir. ¿Sabe por qué? Porque si usted recuerda Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecan, le dan la espalda a Dios, Dios en su misericordia va y los llama, Dios los busca. Comienza a interactuar con ellos, le habla de las consecuencias de su pecado, pero le da una gracia. Le dice, pero va a venir uno, la simiente de la mujer, que va a revertir todo. Ese va a destruir a la serpiente. Ya desde muy temprano en la Biblia se nos anuncia que viene uno a corregir lo que el hombre había roto, lo que el hombre había dañado. Y de momento, cuando usted sigue leyendo Génesis capítulo 3, no sé si usted recuerda lo que pasa al final. Adán y Eva pierden acceso al Edén. Ellos son expulsados de la presencia de Dios. Ellos son expulsados del Edén. Y dice el texto que hay como unos seres angelicales que incluso le impiden en que ellos puedan acercarse a Dios. Miren por qué decimos que Cristo revierte todo esto. Porque mientras a Adán y Eva se le negó el acceso en ese momento, ahora nos dice este pasaje que podemos entrar con confianza a Dios nuevamente. De hecho, es la misma verdad que dice el libro de Romanos, capítulo 5, verso 1. Y verso 2 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Note lo que dice el verso 2. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lo que se nos negó por las consecuencias del primer Adán, ahora se nos ha hecho posible por la obra del segundo Adán, por lo que hizo Cristo. Cristo ahora nos permite entrada. Cristo ahora nos permite cercanía. Escuche bien, la única forma de tú acercarte a Dios es a través de Cristo. Y esta iglesia tenía que recordar estas verdades. ¿Usted sabe por qué? Porque como seres humanos nos gusta poner peajes, nos gusta poner obstáculos. Sí, mira, para acercarte a Dios tienes que primero hacer esto. Para acercarte a Dios tienes que primero ir a alguien más. Hay toda una teología que usted sabe que primero le enseña, ve a este santo, ve a esta santa, ve a aquel y ve al otro y después llegarás a Dios. Cuando Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre y no es por mí. Él nos ha dado el acceso completo, la entrada por su sangre, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró. Me encanta esa idea del autor. Pero hermano, ese camino no existía, ese camino no estaba. Él lo hizo, Él lo inauguró para nosotros, para que ahora tengamos entrada, para que ahora tengamos cercanía con un Dios santo. No desechemos una obra tan grande de salvación. Cuando Cristo murió para darnos acceso, para darnos entrada, Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y aquí hay como un juego de palabras, dicen algunos comentaristas bíblicos, porque puede que se esté refiriendo de ese velo, había un velo literalmente que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo. Y usted sabe en los evangelios que se nos dice que cuando Jesús murió ese velo se rasgó como señal de que ahora había acceso, lo que estamos diciendo aquí. Ahora había entrada. Nada ni nadie podía limitar ahora. Si Cristo estaba en el medio, ahora el hombre se podía acercar a Dios. Y Cristo era el mediador. Pero también es la idea, como un juego de palabras, por medio del velo, es decir, su carne. O sea, por medio de Él que vino, por medio de ese sacrificio, de Él que murió allí en la cruz, en su carne. Por medio de eso es que ahora tenemos la entrada al Señor, a Dios. Y luego dice, no hemos llegado al verso 22, porque continúa en el verso 21 hablando, puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. El autor, míralo de esta manera, él está tan sorprendido con la obra redentora de Cristo que antes de llegar a las aplicaciones, él todavía está hablando de todo lo que tenemos en Jesús. De todo lo que es Jesús para nosotros, el que nos dio entrada, el que abrió un camino nuevo, el que ahora se constituye nuestro gran sacerdote, el único suficiente sobre la casa de Dios. Y ahora entonces, el verso 22 en adelante, llegan esas aplicaciones. Ya que tenemos entrada, verso 22, acerquémonos.
Ya que tenemos entrada, podemos ir y acercarnos a Dios. Pero ¿cómo nos acercamos a Dios? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Debemos acercarnos purificados a un Dios santo. De hecho, lo interesante es que siempre fue así en la Biblia. Siempre cuando Dios se manifestaba, se presentaba la idea de que estábamos delante de un Dios santo. ¿Ustedes no recuerdan la visión o la manifestación de Dios a Moisés en la zarza ardiente? Y Moisés incluso tiene que quitar su calzado porque el lugar que estaba era el lugar santo. De momento la idea del lugar santísimo estaba ahí, como que Dios estaba ahí. Incluso el mismo Moisés cuando sube a la montaña para recibir los mandamientos. ¿Usted recuerda lo que pasaba allí? De momento dice que todo temblaba, había humo. La gente tenía temor de acercarse ni siquiera a la montaña porque la presencia de Dios estaba allí. Y Dios mismo se lo había dicho a Moisés y al pueblo. Oye, ustedes se tienen que santificar. Incluso los que no vayan a subir al monte, que estén allá abajo, tienen que santificarse unos días antes porque mi presencia va a estar allí. Siempre estaba esta idea de que para acercarse a Dios, a un Dios santo, había que acercarse puro. El problema es que el hombre no es puro por su pecado. Entonces ahí hay un dilema, ahí hay un problema. Usted sabe la mejor respuesta tal vez que tenemos en la Biblia para resolver ese dilema es Isaías 6. Porque Isaías 6 tenemos a un profeta que tiene una visión, que ve a unos ángeles cantando santo, 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 que cuando él mira la santidad de Dios, él se da cuenta de lo perverso que él era. Cuando él mira la santidad de Dios, él se da cuenta de lo sucio que él estaba por su pecado. Y él no podía hacer nada. De hecho, esa es la mala noticia del Evangelio. Tú no te puedes salvar a ti mismo. Tú estás condenado por el pecado y no puedes hacer nada para salvarte. Y él dice en Isaías capítulo 6, ay de mí. Los profetas utilizaban esa terminología como una maldición para otros pueblos. Ay de ti, que va a caer el juicio de Dios. Pero en ese momento él dijo, ay de mí. Estoy expuesto aquí delante de un Dios tan santo. Yo soy pecador y no hay nada de por medio. Estoy muerto, decía él. Cuando tú sigues leyendo esa historia, qué hermoso es saber que él no podía hacer nada, pero el que podía hacer algo hizo algo. Dios hizo algo. Dice que un ángel tomó un carbón encendido, lo puso sobre sus labios y le dice, tú ahora eres limpio. Y Dios lo purificó para que él pudiera estar ahí. Esa es una imagen del Evangelio. Tú no puedes hacer nada para estar delante de un Dios santo. Pero Cristo te ha santificado, te ha perfeccionado. Una obra de otro fue la que te permitió estar delante de un Dios santo. Nunca olvidemos eso. Fue la obra de Cristo. Ahora podemos ir al lugar santísimo. Por eso debemos acercarnos con un corazón purificado de mala conciencia, nuestro cuerpo lavado con agua pura, con esta idea de que no es porque nosotros mismos incluso podemos hacerlo, sino porque Cristo ya ha hecho una obra, ya ha comenzado una obra de santificación en nosotros. Acercamos con corazón sincero, nos acercamos en plena certidumbre de fe. En otras palabras, con confianza, sabiendo que podemos entrar. Hermano, sin temor de que ahora podemos entrar delante de Dios. Sin temor de que ahora podemos conectarnos con Dios, que podemos tener una relación con Dios con plena seguridad. Y te pregunto, mi hermano, esta mañana o la visita que está hoy, ¿tienes tú la seguridad de que puedes acercarte a Dios? ¿Por qué medio tú te acercas a Dios? Y si dices que sí, estás 100% seguro, porque la idea del texto es que vayas delante de Dios y tú puedes ir y tú puedes acercarte en plena certidumbre de fe. Puedes hacerlo por lo que hizo Cristo. Pero piensa por un momento, ¿crees que te puedes acercar a Dios? ¿Por qué medio lo estás intentando? Si te consideras un creyente y dices, sí, yo puedo acercarme a Dios, pero lo estás haciendo con plena convicción, sin temor, con plena convicción de que yo vengo aquí, Dios, no por mí, sino por Cristo. Pero yo puedo estar aquí por Cristo. Puedo acercarme a ti. ¿Tienes esa plena convicción? Luego en el versículo 3, luego de presentarle, verso 23, perdón, luego de presentarle todo este fundamento sobre el cual descansa la salvación del creyente,
Recuerden que esta es una iglesia perseguida. Es una iglesia que en este mismo momento estaba sufriendo. De hecho, si usted lee la parte final del capítulo 10, se nos muestra incluso que esta iglesia había en el pasado y ahora mismo en el presente estaban padeciendo. Habían sido hechos espectáculos públicos, dice el verso 33, en oprobio, en aflicción. Versículo 34, tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. O sea, a la iglesia los habían despojado de sus bienes materiales, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Esta iglesia estaba sufriendo. Esta iglesia estaba sufriendo persecución. Esta iglesia incluso le estaban quitando sus bienes materiales. De hecho, no sé si notó lo que el autor le decía ahí, es que te quitaron todos tus bienes materiales, pero tienes una posesión más grande en Cristo. Así que al final de cuentas, esta iglesia que estaba sufriendo, el autor le recuerda el fundamento sobre el cual descansa su salvación y en términos de aplicación le dice en el verso 23, si todo eso es real, si Cristo es el Salvador completo y pleno sobre el cual yo puedo descansar, oye, mantengan firme la profesión de su esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Todo lo que Él prometió, todo lo que te acabo de decir, dice el autor, tú puedes confiar en la fidelidad de Dios, que eso es así. Que sí Jesús es el único mediador, que sí Jesús pagó el precio, que sí Jesús ya lo hizo una vez y para siempre, que sí tienes acceso, que sí ahora tienes entrada. Puedes tener esa confianza, mantente firme en esa esperanza sin vacilar. Una iglesia que estaba siendo jamaqueada y el autor le dice, pero hay un fundamento eterno, el cual te puede sostener. Mantente firme. ¿Sabes a qué me acuerda de esto? Me acuerda a estos momentos de la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra de trincheras. En 1914 y 1918, Europa vio una guerra muy sangrienta. Pasaban días, meses, años. Y había un grupo de soldados aquí, un grupo de soldados acá, cada uno disparándose al otro lado. Ninguno ganaba terreno. Era una guerra que parecía insignificante y lo era en muchos sentidos. Le llamaban la guerra de trinchera. Nunca ellos ni iban para adelante ni iban para atrás. Se quedaban ahí, literalmente como una cueva, escondidos en la tierra. Pero la idea de esa guerra de trincheras al menos era la firmeza. Era, oye, que el enemigo no gane terreno. Yo me voy a mantener firme en mi posición para que el enemigo no gane terreno. Por eso se complicaba tanto, porque los dos bandos estaban firmes en su posición, muy bien plantados. Y la idea del autor cuando dice mantengámonos firmes sin vacilar en esta esperanza es la misma, es el mismo concepto. Tú tienes un fundamento, tienes tus pies seguros en una roca sólida, que es Cristo. No importa lo que esté pasando, tienes un fundamento. La iglesia, la comunidad de los santos, la comunidad de los redimidos se sustentan eso. Se sostienen esa gran verdad. Pero luego, y terminamos ya con esto, vamos aterrizando, el autor va a otra aplicación. Y esto es lo que a mí me llama la atención. Porque no solamente lo deja como en el aire, diciéndole al creyente de forma individual, oye, tú tienes un fundamento en Cristo, en la obra de redención, sino que de momento él amplifica esta idea y comienza a hablar de la comunidad. Comienza a hablar de la iglesia como un todo. Y miren cómo termina el pasaje. Versículo 24. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. A la luz de esto que está pasando, de que todo parece jamaquearse, y yo te acabo de recordar cuál es el fundamento que tú tienes en Cristo. Esto no es para ti nada más. Esto tú tienes que contárselo a otro. La iglesia no está compuesta de seres individuales aislados uno de otro. La iglesia es una comunidad de los redimidos, de los santos. Cristo los ha unido. ¿Y usted sabe lo hermoso que es eso? Que probablemente tú quitas a Cristo de nuestra unidad y yo no tengo ninguna relación contigo. Miren por qué lo digo. Y hay que pensar en esto. Hay gente aquí en esta iglesia local incluso que están aquí porque son familia o son amigos o son conocidos de la escuela o trabajan juntos y por eso se conocen. Pero piénsalo de otra manera. Oye,
¿quién fue el que nos juntó aquí? Y probablemente yo no te conociera. Yo no tuviera una relación contigo si yo quito a Cristo. Es Cristo el que nos ha unido. Y en ese momento, cuando ellos estaban sufriendo, las palabras eran: nadie tiene que sufrir solo en la comunidad de los redimidos. Si están sufriendo, si están padeciendo persecución, ustedes recuerden que son una comunidad. Tienen que considerarse unos a otros, tienen que estimularse, tienen que animarse unos a otros. Animarse es al amor, a seguir amando como Cristo los amó y hacer buenas obras que reflejan al Señor. Oye, en medio del caos, en medio de cuando todo se estaba jamaqueando, en medio de cuando probablemente Nerón era el que estaba persiguiendo a esta gente. En medio de todo eso, recuerden el fundamento que tienen en Cristo Jesús y considérense ustedes como comunidad de los redimidos, unos a otros, anímense. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, aparece el verso 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Ya han pasado cerca de 2000 años de este pasaje. No es un problema nuevo el que la gente no se congregue lo suficiente. Aquí el autor está diciendo: no dejen de congregarse. Claro, hay un contexto particular. Y era que probablemente por la persecución, por lo que estaban pasando, algunos habían considerado pues ya no congregarse. Y el autor simplemente los está animando y les está diciendo: no dejen de congregarse. Ustedes son una comunidad de los redimidos. Cristo no vino a salvarte a ti de una forma aislada. Todo esto que se aplica, de esta obra de redención que se aplica a ti, se aplica también a tu hermano, se aplica al otro hermano. Ustedes son una comunidad, son el pueblo de Dios. No dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. ¿Cómo ustedes van a cumplir el verso 24 de considerar estimularse unos a otros al amor y a las buenas obras si no están juntos, si no están unidos, si no se congregan? No dejen de congregarse, sino exhórtense unos a otros, y mucho más al ver el día que acerca. En su contexto, mis hermanos, es un tiempo de mucha persecución, de mucha incertidumbre, y recuerden que está esta idea desde tiempos bíblicos de que Cristo viene pronto. De hecho, la idea bíblica que se muestra en el Nuevo Testamento especialmente es vivir a la expectativa de que Cristo viene pronto. No de que esto es algo del futuro, porque yo no sé si a usted le pasa, pero si somos sinceros, muchas veces pensamos: sí, Cristo viene de aquí a tal vez la próxima generación. ¿Usted no ha pensado eso? Hay gente que piensa así, dice: no, yo no me preocupo por eso, yo no pienso mucho en eso, porque Cristo no va a venir hoy, ni va a venir mañana, ni va a venir la semana que viene. Y a veces estamos hasta bien seguros de eso. Y hacemos convicciones de eso. Cuando el creyente tiene que venir a la expectativa y con el deseo, mi hermano, no se nos olvide. A veces nos entretenemos demasiado aquí con las cosas del mundo. Y se nos olvida que no somos de este mundo. Se nos olvida que nuestro Salvador viene a buscar su iglesia. Y a veces pensamos y podemos caer en esta idea, aunque no lo verbalicemos, pero podemos caer en esta idea: sí, que venga Cristo cuando yo cumpla mis sueños. Que venga Cristo cuando yo me gradúe. Que venga Cristo cuando yo me case, tenga hijos, me retire. Tal vez, qué bueno que venga Jesús allí. Pero no ahora, porque interrumpe mis planes. Hermano, a veces no verbalizamos eso, pero en nuestra vida práctica eso es lo que estamos diciendo. Esta iglesia vivía la expectativa de que Cristo venía pronto. Y por eso las palabras de ánimo, mucho más, ustedes tienen que permanecer unidos, sabiendo que el día es pronto, que el día se acerca, que Cristo viene. Y ustedes tienen que seguir viviendo en este mundo de caos como la iglesia del Señor, como el pueblo de Dios. No dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, dice el pasaje. Al final de cuentas, ¿sabes qué nos enseña ese versículo? 25 y 26 nos enseña, 24 y 25 nos enseña que tú y yo tenemos una responsabilidad también con el cuerpo de Cristo. Que tú y yo tenemos una responsabilidad de crecer juntos, de aún en la persecución ser el pueblo de Dios. Que tú y yo tenemos una responsabilidad en la santificación y en el crecimiento de otro, de mi hermano. Aquí no nos podemos excusar como Caín, cuando Dios lo llamó a cuenta por Abel y le dijo: ay, a él, yo no soy guardián de mi hermano. ¿Usted se acuerda de esa historia? Entonces Dios le pregunta: oye, Abel, él ya lo había matado, pero yo no soy guardia de mi hermano. Utilizando una metáfora, mi hermano, nosotros no podemos hacer eso.
Nosotros no podemos desentendernos, no podemos decir allá Él. Si estamos unidos en el cuerpo de Cristo, hay una responsabilidad. Somos una comunidad de los redimidos. Tú necesitas a alguien que cuando el mundo se te esté jamaqueando, como a esta gente, te recuerde el terreno sólido que tienes en Cristo Jesús. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por la gente que va a estar alrededor mío, que cuando todo se tambalea, me ayuda a mirar a la roca de los siglos. Pero a ti también te tocará hacerlo en la comunidad de los redimidos. A ti también te tocará animar a otro, exhortar a otro, que cuando su mundo se esté tambaleando, tú le digas, oye, pero tienes un piso seguro en Cristo Jesús. Somos esa comunidad. Somos discípulos que hacen discípulos. Estamos creciendo a imagen de Cristo y estamos a la misma vez ayudando a otros, animando a otros, empujando a otros, sosteniendo a otros. Dice el libro de Gálatas que a veces hay que sostenerse los unos a los otros. Al final de cuentas, mis hermanos, conocer la obra redentora de Cristo y permanecer firmes y unidos en una comunidad de creyentes mantendría a esta iglesia, a estos hermanos en ese tiempo, los mantendría firmes, los mantendría en terreno seguro. La historia no ha cambiado, mis hermanos. Cristo es la roca de los siglos sobre la cual descansa su iglesia. No hay que temer. Hay que permanecer firmes. Hay que mantener nuestra posición en Él. Hay que vivir asombrado, como el autor, recordando, tratando de entender esta salvación tan grande y este Salvador tan glorioso. Pero sin olvidarnos de esa responsabilidad de que estamos unidos los unos a los otros. Y también hay que considerar cómo yo puedo animar a mi hermano y exhortar a mi hermano a considerar estas verdades gloriosas de Cristo y a vivir firme también a la luz de ella. Vamos a orar en esta hora. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque a través de ella somos animados, recordados. Oh Señor, gracias porque hoy nos has permitido recordar el fundamento, la roca de los siglos sobre la cual descansa la iglesia, sobre la cual descansa nuestra salvación, que eres tú, Cristo. Gracias porque nos has recordado todo lo que has hecho para salvarnos. Gracias porque nos has recordado que todo ese sistema de sacrificio del Antiguo Testamento no era para salvarnos, porque no podía salvarnos. Era simplemente para apuntar al Cordero perfecto que venía un día. Gracias porque ese Cordero llegó con un sacrificio, fue suficiente. Allí en la cruz dijo, consumado es, ya no hay que añadir nada. Una vez y para siempre hizo este sacrificio perfecto. Oh Señor, y gracias porque ese sacrificio ahora nos ha permitido entrada. Antes no teníamos acceso. Es un buen recordatorio para esta mañana el saber que no hay acceso, que no hay entrada, que no hay forma de relacionarnos con un Dios santo si no estamos en Cristo, si Él no es nuestro mediador. Yo te pido, Señor, por las personas que están aquí en esta mañana, si hay alguno desprovisto de un mediador, ten misericordia, Señor, y en tu infinita gracia y voluntad, te pido que te les reveles y que salga con el deseo, con la intención que antes no tenía de correr a Cristo y de que Cristo sea su mediador para acercarse a un Dios santo. Gracias, Señor, porque tenemos hoy esa esperanza de gloria, porque podemos salvarnos. Gracias porque no había nada que pudiéramos hacer nosotros, ni todos los sacrificios del mundo, ni todas nuestras mejores obras nos pueden salvar. Pero gracias porque el único que podía lo hizo. Gracias porque nos has dado entrada, nos has santificado, nos has hecho parte de un pueblo, de una comunidad. Y ahora nos toca también vivir en esa comunidad, recordándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros, apuntando siempre al Redentor, al Salvador, Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. En tu nombre oramos, lo pedimos todo. Amén.